Shalom y bienvenidos a este encuentro de estudio. Shalom. Hoy vamos a sumergirnos juntos en el Salmo 4. Es un texto, atribuido al rey David que nos habla a través del tiempo sobre angustia, confianza y, sobre todo, cómo encontrar descanso verdadero. Así es. Es una meditación muy profunda, la verdad. Casi una guía práctica, diría yo, para enfrentar las dificultades, aferrándonos a la seguridad que solo Hashem puede dar. Exacto. Vamos a explorar su estructura, algunas palabras clave en hebreo y su mensaje central. Queremos desentrañar juntos las capas de este salmo, entender un poco el contexto, el significado de ciertas palabras y cómo David encontraba paz incluso, cuando se sentía perseguido. ¿Listos para esta exploración? ¡Adelante! Comencemos. Bien, para empezar, ¿qué tipo de salmo es este? ¿Y qué sabemos sobre su origen? Se clasifica como un salmo de súplica individual, pero es uno que evoluciona notablemente hacia la confianza. La tradición lo atribuye a David, quizás en un momento de persecución, aunque las fuentes que analizamos, se centran más en la teología que en precisar un evento histórico exacto. Entiendo. Lo interesante es su estructura. Arranca con un clamor pidiendo ayuda, eso está en el versículo 1, luego confronta a sus adversarios, versículos 2 al 5, y culmina con una poderosa declaración de paz y reposo. Eso ya al final, en los versículos 6 al 8. Me llama la atención esa progresión que mencionas. No es que el problema externo desaparezca mágicamente, ¿verdad? Sino que la perspectiva interna del salmista es la que se transforma. Precisamente. El cambio fundamental ocurre adentro, a través de la fe en Hashem. Claro. Se suele ver este Salmo 4 como el complemento nocturno del Salmo 3, que sería, digamos, la oración de la mañana. Ah, qué interesante. Si el Salmo 3 es el grito al despertar rodeado de peligros, pues el Salmo 4 es el acto consciente de entregar las preocupaciones del día antes de dormir. La confianza aquí no es un sentimiento vago, sino una decisión activa, una disciplina de reflexión y entrega. Entiendo. Como cerrar la jornada poniendo todo deliberadamente en manos de Hashem. Es una acción de fe. Exacto. Y esa acción surge de una transformación interna frente al problema, no de quedarse esperando pasivamente a que las circunstancias mejoren por sí solas. Es un modelo, la verdad, muy poderoso para nosotros. Qué importante es recordar eso, que el cambio empieza por dentro. Nos deja pensando, ¿no? ¿Con cuánta frecuencia esperamos que lo de afuera cambie en lugar de buscar esa fortaleza interior que viene de la confianza en Hashem? Buena pregunta para reflexionar. Hay algo curioso al inicio del Salmo, una palabra en hebreo, la menatziraj. A menudo se traduce como al músico principal o al director del coro. ¿Es solo una indicación técnica o tiene más peso? Tiene mucho más peso del que parece. No es una simple nota al margen, A ver. Según las fuentes, cumple al menos 3 funciones importantes. Primero, indica que no era solo una oración privada, sino una pieza musical para el culto público en el templo. Era algo comunitario. Entiendo. Para todos. Segundo, era una instrucción. El menatzeaj, el director, debía asegurar que se interpretara de manera unificada. Imagina la idea, transmitir el mensaje central de confianza con una sola voz musical, clara y potente. Vaya, o sea, la música misma era parte del mensaje. No era solo letra, era una experiencia completa diseñada para reforzar la fe de la comunidad. El testimonio personal de David se convierte en una enseñanza para todo el pueblo de Israel. Claro. Su camino hacia la paz se vuelve un modelo a seguir, una guía práctica para la comunidad en tiempos de crisis. Ya no es solo lo que le pasó a David, sino cómo nosotros podemos encontrar paz. Entiendo la profundidad de esa indicación inicial entonces. Y esto se relaciona con una diferencia en cómo se enumeran los versículos en distintas tradiciones, ¿cierto? Sí, es un detalle técnico, pero que refuerza lo que hablamos. El texto masorético, la base de nuestras Biblias hebreas, no le asigna un número a esa línea inicial, al título la menatzá. Ajá. Por eso, en hebreo el Salmo tiene 8 versículos, pero la Septuaginta, la antigua traducción griega, y la Vulgata latina sí la cuentan como el primer versículo. ¿Y qué nos dice eso? ¿Qué implicación tiene? Pues nos dice que para esas traducciones antiguas que fueron muy influyentes, el título era considerado parte integral del Salmo mismo, no un simple encabezado. Ya veo. Así,
El versículo clave del descanso, que es el Salmo capítulo 4, versículo 8 en hebreo, pasa a ser el 4.9 en esas versiones. Esto muestra la importancia litúrgica y canónica que le daban a esa instrucción inicial. Era parte del mensaje inspirado. Es fascinante cómo estos detalles técnicos nos revelan tanto sobre cómo se vivía y entendía el texto. Saber que fue pensado desde el inicio como una experiencia musical y comunitaria cambia un poco nuestra forma de leerlo hoy, quizás más individualmente. Sin duda, invita a pensarlo de otra manera. Ahora, antes de llegar a esa famosa declaración de paz del final, el Salmo nos muestra la lucha. El versículo 1 arranca con un clamor muy directo. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Es un inicio fuerte, sí, pero fíjate que no es un quejido en el vacío. Se apoya firmemente en la experiencia pasada. Ah, claro. David recuerda cómo Hashem ya lo ha ayudado antes, cómo lo sacó de la angustia y le dio espacio, o ensanchamiento. La palabra hebrea es jirahabta, una imagen muy gráfica de ser liberado de un lugar estrecho y opresivo a uno amplio y seguro. Claro. La memoria de la fidelidad pasada de Dios es el motor de la confianza presente. Eso es fundamental. Y luego, en los versículos 2 al 5, se encara con sus adversarios. Sí, los llama hijos de hombres y los confronta directamente. Los acusa de amar la vanidad. La palabra hebrea es shav, que significa vacío, falsedad, lo inútil, y de buscar la mentira, kazav. Shav y kazav, exacto. Según las fuentes, estas personas intentaban desprestigiar a David, convertir su honor o su relación con Dios en algo vergonzoso. Atacaban su fe y su legitimidad. Y no solo los acusa, les da un consejo bastante sorprendente en el versículo 4. Muy sorprendente y profundo. Tiemblen o quizá airaos, la raíz hebrea tiene ambos matices. Y no pequen, mediten en su corazón sobre su cama y callen. Es una llamada a la introspección nocturna. En lugar de usar la noche para maquinar o alimentar el rencor, les dice, deténganse. En el silencio de la noche, examinen su propio corazón. Es casi una condición para la paz. La verdadera tranquilidad requiere autoexamen sincero. Y justo después, en el versículo 5, les pide algo más, relacionado con el culto. Les pide, ofrezcan sacrificios de justicia. En hebreo, sibheit tzedek. Aquí conecta de forma inseparable la práctica religiosa, el sacrificio, con la vida ética, la justicia. Dice, no basta con venir al templo a hacer rituales si su vida no es recta. Claro, coherencia. La verdadera adoración, la confianza genuina, se demuestra en ofrendas que reflejan un corazón justo. Solo así el sacrificio es aceptable. Y aquí llegamos a un punto clave, ¿no? Los versículos 6 y 7, donde se contrastan dos formas de ver la vida, dos búsquedas diferentes. Exactamente. Es el corazón del argumento antes de la resolución final. Por un lado están los muchos, quizás los adversarios o simplemente la gente común, con una visión más materialista, que preguntan, ¿quién nos mostrará el bien? Buscan pruebas tangibles, prosperidad visible, seguridad en lo material. Lo que hoy llamaríamos buscar la felicidad en el éxito económico o las posesiones, quizás. Correcto, pero el salmista mira hacia otro lado. Su oración es distinta. Alza sobre nosotros, oh Adonai, la luz de tu rostro. La luz de tu rostro. La luz del rostro de Hashem es una imagen bíblica clásica que representa el favor divino, la bendición, la presencia protectora de Dios, como en la bendición sacerdotal de Números capítulo 6, versículo 25. No busca bienes, busca a Dios mismo. Y el versículo 7 es la conclusión de ese contraste, una declaración impactante. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Ahí está el punto central. La alegría de los otros depende de la cosecha, de la riqueza material, grano y mosto. Es una alegría externa, temporal, tan variable como el clima o el mercado. Claro, volátil. Pero la alegría del salmista es interna, puesta en mi corazón directamente por Hashem. Es una alegría espiritual, existencial, que no depende de las circunstancias. Y por eso es mayor, superior. Esta alegría profunda es la que hace posible el descanso confiado del siguiente versículo. Es un contraste muy fuerte, la verdad.
Nos hace preguntarnos hoy, ¿dónde estamos poniendo nuestra búsqueda de seguridad y alegría? ¿En las cosas tangibles y fluctuantes como el grano y el mosto? ¿O en algo más estable y profundo como la luz del rostro de Hashem? Una pregunta fundamental para cada uno. Y así llegamos al clímax, al versículo que quizás es el más conocido y querido de este salmo. El versículo 8 en el texto hebreo, o 9 en otras versiones. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Adonai, me haces vivir confiado. Vamos a desglosar esto, porque cada palabra aquí es oro puro. Absolutamente. Empecemos con Beshalom, en paz. Ya hemos hablado de que Shalom es mucho más que ausencia de guerra, ¿verdad? Sí, es plenitud. Es plenitud, integridad, bienestar total. El salmista se dispone a entrar en ese estado de bienestar completo que viene de Dios. Luego, dos verbos muy significativos. Ishkevá, me acostaré, y Beishan, y dormiré. ¿Qué tienen de especial estos verbos Eshkevá y Beishan? Eshkevá, según explican las fuentes, está en una forma hebrea el coortativo, que indica una decisión firme, una voluntad activa. No es un simple me voy a la cama, es más bien un decido acostarme en paz. Es un acto de fe deliberado. Ah, una decisión. Y Beishan, dormiré, que le sigue inmediatamente, muestra la consecuencia segura de esa decisión. Es como decir, porque elijo confiar y acostarme en tu paz, el resultado seguro es que dormiré tranquilo. O sea, la paz que lleva al sueño no es algo pasivo que nos pasa, sino una elección activa basada en la confianza. Y la segunda parte del versículo nos dice por qué es posible hacer esa elección. Exacto, porque solo tú, Adonai, me haces vivir confiado. Aquí, la palabra central, el núcleo teológico según los comentaristas, es toshivieni. Toshivieni. Viene de la raíz hebrea yashav, que significa sentarse, morar, habitar. Pero aquí está en una forma verbal, el hifil, que es causativa. Causativa. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Suena técnico. Quiere decir que el verbo no describe algo que David hace por sí mismo, sino algo que Hashem causa o hace que le suceda a David. No dice yo me siento seguro o yo habito seguro. Dice tú me haces habitar seguro, tú me estableces en seguridad. Ah, eso lo cambia todo. No es que David se esfuerce por sentirse seguro, sino que la seguridad es una condición que Hashem crea activamente para él. Es una acción directa de Dios. Precisamente. La seguridad, descrita con la palabra laveta, en seguridad, confiadamente, no es principalmente un sentimiento subjetivo que David tiene que generar, sino un estado objetivo, una realidad que Dios establece soberanamente. Entiendo. Hay un contraste muy interesante entre yashan, dormir, la acción física de la primera parte, y yashav, en su forma causativa toshiveni, la condición existencial que Dios establece en la segunda parte. El sueño tranquilo es la consecuencia visible de esa seguridad profunda que Dios ha provisto. Y queda una palabra más ahí, levadad. Sí, levadad significa solo o exclusivamente. Remacha la idea. Solo tú, Hashem, y nadie más eres la fuente de esta paz y seguridad. Es un rechazo directo a la confianza que los otros ponen en el grano y el mosto. La frase es increíblemente poderosa. Dios, y solo Él, causa que yo habite seguro, toshiveni la betaj, y por eso puedo elegir acostarme en paz y dormir, eshkevá beisham. Es una perspectiva transformadora, la verdad. Saber que la seguridad fundamental no es algo que tenemos que construir con nuestras fuerzas, sino un estado que Hashem activamente establece para nosotros. ¿Cómo podría cambiar eso nuestra manera de enfrentar la incertidumbre o el miedo en el día a día? Cambia mucho la perspectiva, ¿no? Entonces, este acto tan cotidiano de irse a dormir, en el contexto de este salmo, se carga de un significado enorme. Se convierte en una declaración. Totalmente. Es un acto de fe radical. Pensemos en el posible contexto de David. Perseguido, quizás rodeado de enemigos reales. Dormir en estas circunstancias es un riesgo, es ser vulnerable. Claro, es exponerse. Al hacerlo, David está diciendo con su propio cuerpo, mi confianza en Hashem es más fuerte que cualquier amenaza. Puede cerrar los ojos porque sabe que su guardián, como dice el Salmo 121, ni se adormece ni duerme. Es una demostración viva de que la soberanía de Dios está por encima de nuestra ansiedad.
Y entiendo por qué este salmo ha tenido un lugar tan especial en la liturgia judía, especialmente como oración de la noche. Exactamente. Tradicionalmente se usa como oración vespertina, por esta culminación en el descanso confiado. Las fuentes mencionan que, en el judaísmo, el versículo 5 sobre la introspección nocturna, mediten en su corazón sobre su cama y callen, se conecta a menudo con las oraciones del Shema antes de dormir. Ah, mira tú. Nos da un modelo. Procesar las tensiones del día, examinar el corazón, recordar el favor de Dios y reemplazar la angustia por la confianza en Hashem, para poder entrar en su shalom. ¿Y hay alguna proyección a futuro en esta paz tan profunda que describe David? ¿Va más allá del descanso diario? Sí, los comentaristas ven aquí un eco de algo más grande. Este shalom integral, esta seguridad que Dios provee, es vista como un anticipo de la paz mesiánica. Esa paz que, como se describe por ejemplo en Filipenses capítulo 4, versículo 7, sobrepasa todo entendimiento. La idea central de Toshi Deben, tú me haces habitar seguro, apunta también a la esperanza final, a la promesa de un descanso eterno y seguro en la presencia de Dios, donde su pueblo morará protegido para siempre. El descanso de David es como una pequeña muestra, digamos, de la seguridad definitiva del reino venidero. ¡Qué hermoso! El descanso físico diario puede ser entonces un reflejo de una confianza espiritual más profunda y a la vez una pequeña muestra de la esperanza futura que tenemos en el descanso eterno que Hashem promete. Exactamente, una conexión muy bonita. Entonces, si quisiéramos resumir la esencia de lo que hemos explorado hoy en el Salmo 4, ¿cuál sería el mensaje central que nos llevamos? Pues yo diría que la verdadera paz, el shalom auténtico y el descanso seguro no vienen de nuestras circunstancias externas, ni siquiera de nuestra propia capacidad para sentirnos confiados. Son fundamentalmente un regalo. Un regalo. Un estado objetivo que Hashem y solo Él, Levadad, establece activamente, Toshi Beni, para quienes confían en Él. Esta seguridad divina es infinitamente superior a cualquier seguridad que el mundo material, el grano y el mosto pueda ofrecer. La clave está en ese tú me haces habitar seguro. Es una verdad liberadora realmente. La seguridad última no es algo que fabricamos nosotros, sino algo que recibimos activamente de Hashem al confiar. Y esto nos deja con una pregunta importante para reflexionar. Si la fuente de nuestra paz es interna y divina, establecida por Hashem mismo, ¿cómo podría cambiar nuestra reacción natural ante las tormentas de la vida, ante la incertidumbre y las dificultades? Una excelente pregunta para meditar en nuestros corazones, sin duda. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración del Salmo 4. Esperamos que este estudio haya sido de bendición y haya abierto nuevas perspectivas sobre este texto tan rico. Que el shalom de Hashem, esa paz que Él mismo causa y que nos permita descansar seguros, les acompañe siempre. Les esperamos en nuestro próximo encuentro aquí, en el Bet B'nai Tzion Podcast, para seguir profundizando juntos en las Escrituras. Shalom. Shalom.